quiero darles un afectuoso saludo en esta tarde que vamos a compartir efectivamente temas relacionados con la innovación y temas que están relacionados propiamente con la propiedad intelectual y con la protección de datos. Vean que nuestras empresas están alineadas holísticamente, efectivamente, en torno a la innovación. Entonces, la innovación no puede verse solamente desde la perspectiva de la gestión propiamente dicha, sino también de la protección jurídica. Y en ese es el área en la cual entro yo dentro de esta empresa que trata de asesorarlos a ustedes en todas las áreas. Cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando efectivamente de la invención proveniente del intelecto humano. Y como su nombre lo indica, viene a ser una gran rama del derecho que podemos subdividir en dos grandes áreas. La primera es la propiedad industrial y la segunda son los derechos de autor. ¿Por qué si estamos llamándolos a un conversatorio sobre los temas de los riesgos asociados con propiedad intelectual? Estoy empezando con una parte como muy doctrinaria, fundamentalmente porque quisiera decirles que la propiedad intelectual es una rama del derecho tan amplia que no podríamos hoy abarcar todos los extremos. Entonces sí quisiera hacerles un acercamiento, lo que es en general la propiedad intelectual, para luego acercarnos a lo que es la gestión de innovación en unas tres áreas de propiedad intelectual y luego cuáles son los riesgos asociados a esa gestión. Les decía que la propiedad intelectual como rama del derecho es aquella que se dedica a proteger las invenciones del ser humano. Las primeras están dirigidas a usos industriales, por eso se le llama propiedad industrial. Dentro de la propiedad industrial nosotros protegemos marcas, que son aquellas diseños, hologramas, sonidos, particularmente dirigidos a asociar mentalmente su empresa de productos o servicios con una imagen en el mercado. Las marcas vamos a ver cómo se gestionan y vamos a ver qué son los riesgos que están asociados a protegerlas o no protegerlas. Por otro lado, tenemos la invención mayor, que es comúnmente denominada la patente. La invención más pequeñita se le denomina modelo de utilidad. Tanto las patentes como los modelos de utilidad son una protección que se hace a la innovación de relevancia que vaya a tener uso en la industria y que se desea proteger territorialmente, ya sea en Costa Rica, en Panamá o en Estados Unidos, pero cuya protección está indicada para territorios definidos. Y después tenemos otra gran área de la propiedad industrial que es muy conocida, pero poco tratada, que son las obtenciones vegetales. Las obtenciones vegetales son una forma particular de patente, pero dirigida al mundo de las semillas, de las variedades vegetales. Y ya saben ustedes que la industria agroalimentaria es una industria muy fuerte en el mundo entero y es quizás la que nos va a sostener en los años venideros y sobre la cual se han hecho invenciones maravillosas que se denominan obtenciones vegetales, por medio de la cual esas invenciones permiten que una variedad vegetal sea más fuerte, más resistente a los cambios climáticos y además que estas invenciones van a garantizar que la población mundial pueda alimentarse. Esa es como la gran primera categoría de la propiedad intelectual en materia de parte industrial. La segunda parte está relacionada con los derechos de autor y los derechos conexos. Ahí estamos viendo lo que son obras literarias, la música, las obras artísticas en general, como la pintura, la escultura, la música, la danza y toda interpretación artística, la fotografía, y toda interpretación artística derivada de las personas y del intelecto humano.
Y también, por supuesto, tenemos la parte de intérpretes y ejecutantes, porque no basta con proteger lo que se protege, sino cómo se interpreta, cómo se ejecuta y cómo se protege esa ejecución pública en el mercado. A eso le denominamos derechos de autor y derechos conexos. Las dos áreas son tan fuertes y sobre todo en el mundo de la industria 4.0, que efectivamente hay una visión absolutamente distinta de lo que era la propiedad intelectual en 1949, cuando nuestros constituyentes la incluyeron en la Constitución política, porque tenemos protección a la propiedad intelectual desde la Constitución de 1949, a la que estamos viendo hoy a través de la industria 4.0. ¿Por qué? Porque el mundo de las patentes ha cambiado sustantivamente con respecto al gran empujón que se dio con la revolución industrial. En la revolución industrial lo que se trataba era básicamente de hacer, mecanizar todo y de que producir en serie. Hoy ya no se trata solamente de eso, sino de especializar las patentes que vamos a proteger. Hoy en día hablamos de una industria de contenidos mentales y dentro de las industrias de los contenidos mentales hay una gran infinidad de actividades que son maravillosas y que se están produciendo en el área centroamericana. Tenemos todo el área de nanotecnología y sabemos que el área centroamericana es maravillosa al producir invenciones en nanotecnología para usos médicos, para software y para la industria propiamente dicha. Por supuesto, las patentes más conocidas son las de materia de salud y sobre todo a partir de la pandemia ya hemos visto cómo la industria mundial se ha dirigido básicamente a producir aquellas vacunas que permitan salir de esta situación mundial tan acongojante y que ha venido a tener repercusiones en el mundo económico y en el mundo industrial. La tecnología alimentaria es otra gran rama de las patentes que vemos hoy desarrolladas en el mundo entero. Y por supuesto, a partir de la industria 4.0 podemos ver todo lo que es reproducción en serie, pero ya no solamente a partir de la industria del acero, que era lo que antes pensábamos que era la reproducción. Ahora lo podemos ver desde una y simple, sencilla impresora que puede reproducir mascarillas para aislarse de las bacterias del coronavirus a una gran cantidad de invenciones mayores relacionadas con el uso industrial. Por supuesto, también en el mundo de las obtenciones vegetales tenemos grandes aportes, no solamente de semillas, sino de innovación, de cómo hacemos más resistentes todas aquellas frutas y verduras, cómo hacemos para que el mundo entero no muera de hambre en el 2035, que era cuando se estimaba de que en el 2035 íbamos a tener una parte de la población mundial sin ningún abastecimiento de comida, y a través de las obtenciones vegetales, donde se robustece no solamente las variedades vegetales, sino la frecuencia de producción alimentaria de estas, vemos que las patentes han hecho un gran aporte al mundo entero. Y por supuesto, el mundo de los derechos de autor y derechos conexos no se queda atrás en la industria 4.0. La industria de los videojuegos, en general, la industria del entretenimiento, es una industria que se protege a través de los derechos de autor y derechos conexos. La educación en línea, hoy tan utilizada, y vean que nosotros hoy estamos conectados con tecnología que está protegida en el mundo entero y que nos ha facilitado la vida, no solamente a los que ejercemos docencia universitaria, sino también a los pequeños estudiantes, a nuestra infancia que se tuvo que quedar en casa cuidándose, pero que no ha interrumpido sus procesos educativos. La industria del entretenimiento también involucra música, streaming, diseños gráficos y todo lo que es el arte. Ya hoy en día podemos visitar museos en realidad virtual y tenemos maravillas en inteligencia aumentada que nos permiten acercarnos a un montón de sitios sin que necesariamente
estemos en el otro continente, estemos en Europa o estemos en Asia. Entonces, efectivamente, la propiedad intelectual en general es una rama del derecho muy amplia sobre la cual hoy no podríamos hablar de todos los riesgos. Por tal suerte, hemos decidido que para efectos de enfocarnos en el mercado que ha atendido esta invitación, vamos a dedicarnos a hablar de lo que son los riesgos asociados a la propiedad intelectual en dos áreas de la propiedad intelectual y una que está extremadamente cerca de la propiedad intelectual. Vamos a hablar de los riesgos derivados de las marcas, de las patentes y también de un segundo gran tema que es la protección de datos. Ok, ¿por qué quiero hablarles antes de entrar en riesgos de cómo se gestiona una patente? Esto es importante porque ya sabemos que la innovación no se tramita sola. O sea, la innovación es un tema que debemos proteger, pero no solamente proteger, tenemos que sostenerla con una excelente gestión. Entonces, en materia de patentes, la gestión se determina en primer lugar, identificando si lo que queremos proteger como patente o como una invención menor, que es un modelo de utilidad, es algo novedoso en el mundo y en lo que se denomina estado de la técnica. El estado de la técnica es un mundo paralelo alrededor de todo el planeta Tierra, en el cual está descrito todo lo que existe como invención. Entonces, para proteger algo en el mundo de las patentes, la primera característica que debe ser es que debe ser novedoso en el mundo entero, por lo tanto, novedoso en el estado de la técnica. Debe tener una segunda característica y es que ese objeto a proteger tenga que tener un uso industrial. Y esto es así porque normalmente hay cosas que son maravillosas, que no se han inventado, pero que no tienen una utilidad en el mundo de la industria. Y si esa utilidad en el mundo de la industria no existe, no es objeto de protección. ¿Por qué? Porque el mundo de la propiedad intelectual está llamada a favorecer al mundo, a los negocios de servicios y a los negocios de productos. Si no hay uso industrial, no hay un aporte específico que se pueda dar a la industria 4.0. Entonces, analizamos que tiene que ser novedoso, que tiene que tener un uso industrial y la tercera característica es que tenga un nivel inventivo. Porque, por ejemplo, cuando queremos hablar de una plancha, ya sabemos que la plancha existe hace mucho tiempo, pero la capacidad de crear una plancha inalámbrica con vapor o con procedimientos de eólicos o con procedimientos que vengan de la energía solar, estamos hablando que hay un nivel inventivo de algo que ya existe. Entonces, el hecho de que algo exista no quiere decir que no se puede proteger, sino que su primer requisito es que exista y el segundo es que tenga un nivel inventivo. Igual hablamos de los cepillos de dientes, hace mucho tiempo están inventados y protegidos, la bicicleta de igual manera, los carros de igual manera, pero toda la capacidad inventiva que se le va agregando a estos elementos van creando un nivel inventivo que les permite, igual que en materia farmacéutica, les permite protegerse adicionalmente. Ahora, obviamente una patente no es objeto de protección aquello que sea un simple descubrimiento, aquello que sea yuxtaposición de invenciones, o sea que cogemos una freidora y cogemos una cortadora de vegetales y hacemos un invento nuevo, que es una freidora que corta. O sea, eso es una yuxtaposición de inventos y eso tampoco está permitido, así como no es permitido patentar ni métodos terapéuticos, métodos o procedimientos terapéuticos. ¿Por qué? Porque son otra clase de invención que no es objeto de una patente. La segunda forma de cómo vamos a gestionar una patente es tratando de auditar los usos externos, pero
usos externos y los usos propios de la invención. Y aquí es donde comenzamos ya a acercarnos a los riesgos. Yo llego y protejo, cumplo con todos los requerimientos que ya hemos visto anteriormente, de que sea algo novedoso, que tenga uso industrial y nivel inventivo. Nos acercamos al abogado, lo podemos proteger inteligentemente dentro del sistema de protección internacional y nacional, pero tenemos no solamente que proteger, sino auditar el uso que le vayan a dar personas externas a nuestra empresa y los usos propios que estamos dando a esa patente. Y precisamente esta clase de gestión es la que genera más riesgos, de los cuales vamos a hablar en unos minutos. También, para gestionar una patente, debemos necesariamente que auditar investigaciones de terceros relacionadas con el tema sobre la cual estamos abocados. Entonces, ¿qué quiere decir auditar investigaciones? Si yo estoy produciendo un producto farmacéutico de una gama específica, yo tengo que ver lo que realizan todos los laboratorios en el mundo relacionados con esta gama de invención que yo estoy realizando. Entonces, auditar investigaciones de terceros es sumamente importante, porque no solamente me va a permitir verificar si alguien está utilizando indebidamente mi objeto de protección, mi patente, sino además hacia dónde voy a dirigir yo mi propiedad intelectual en un futuro cercano, de corto plazo o de largo plazo. Y los riesgos asociados con este tema lo vamos a ver más adelante. El cuarto tema con el cual debemos gestionar una patente es con la definición de la protección en otros países. Normalmente protegemos en el país donde estamos, Panamá, Costa Rica o el resto de Centroamérica, que son, digamos, el auditorio que tenemos hoy concentrado. Nosotros protegemos en el territorio donde estamos porque es más fácil desde toda perspectiva. Pero es ese territorio donde queremos producir, es ese territorio donde queremos licenciar, es ese el territorio donde vamos a hacer explotación económica de nuestro objeto de patente. Por eso, la definición del territorio y de los territorios donde vayamos a proteger es tremendamente importante, y a eso lo llamamos proteger con inteligencia. No solamente proteger con inteligencia de cómo voy a realizarlo en un territorio, sino cómo lo voy a proteger en terceros y cuartos territorios. Y esta gestión también involucra muchos riesgos que más adelante vamos a identificar. Y finalmente, pero nunca podemos olvidar este tema, es la capacitación de todos nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque si no hay una cultura de innovación en nuestra empresa, si no tenemos a todos los colaboradores totalmente identificados al proyecto de innovación que estamos realizando y a la protección que debemos realizar, esta clase de protección va a generar más riesgos que beneficios. Entonces, hay que trabajar en la capacitación de nuestros colaboradores y, por supuesto, trabajar también en temas asociados como capacitarlos y hacer contratos de confidencialidad de todos los productos a los cuales estamos asociados. Entrando a los riesgos, habiendo señalado que una patente no se gestiona sola, que hay que gestionarla, y ya indicamos cuáles son básicamente los procesos de gestión. Ahora vamos a entrar de cuáles son los riesgos. Y los riesgos en una materia de patentes los podemos subdividir en riesgos derivados en el proceso de inscripción de la patente, y otros riesgos que están asociados al momento en el que ya inscribimos, somos dueños de la patente y pensamos que ahí se acabó la historia. No, ahí empieza la historia verdadera de la innovación. ¿Cuáles son los riesgos derivados del proceso de inscripción? El primer riesgo es asesorarse indebidamente. Y esto es quizás el tema más frecuente.
Yo siempre pongo de ejemplo, y me van a disculpar los que ya me han escuchado, pero siempre pongo de ejemplo a las ferias científicas de los colegios. La mayor capacidad inventiva del ser humano está en los primeros años de la infancia y hasta los 12, 15 años. En esas etapas donde el infante es más creativo y vive un mundo más fantasioso, produce más innovación. Pero lamentablemente tenemos muchos colaboradores que están tan orgullosos de ese nivel de innovación como los profesores y los colegios, que hacen de esta innovación algo que se pierda totalmente para el futuro. ¿Por qué? Porque ya vimos hace un rato que el primer requisito de protección de una patente es la novedad. Y resulta que las ferias científicas lo que vienen a hacer en las escuelas y en los colegios es revelar aportes significativos de los niños y de los adolescentes en materia de innovación sin que haya ningún tipo de protección. Con lo cual, una vez puesto en el mercado, ya eso definitivamente ya no es novedoso. Y lo soltamos, y aunque ustedes no lo crean, en estas ferias científicas solamente, sobre todo de colegios técnicos y universidades técnicas en las cuales hay realmente desarrollo de innovación, hay muchos buscadores de talentos que no andan buscando el talento propiamente dicho para contratarlo, sino la idea para robarla. Entonces, ese es el primer riesgo en la corta infancia, pero cuando estamos en el proceso de inscripción, el riesgo más terrible es asesorarse indebidamente y es hacer malas investigaciones en el estado de la técnica. Recordando, el estado de la técnica es un mundo parecido a un globo terráqueo donde está absolutamente todo lo que se ha inventado. Hay peritos especializados para saber qué existe, desde cuándo existe, cuáles son las variaciones de esas novedades y hasta dónde llega el uso inventivo de cada cosa. Eso es lo que denominamos estado de la técnica. El primer riesgo es empezar a proteger algo pensando que es nuevo. Y eso, aunque ustedes no lo crean, es efectivamente el riesgo más importante en materia de patentes y la que genera, sobre todo, grandes pérdidas económicas en tiempo y en estructura administrativa de cualquier empresa. La violación a la novedad es el primer riesgo que tenemos, por eso desde el momento mismo que estamos pensando en innovación en cualquier rama de servicios y de productos, tenemos que asesorarnos adecuadamente, crear contratos de confidencialidad con las personas que estamos asesorándonos para efectos de que esto no vaya a alterar el concepto novedad. El segundo gran riesgo durante el proceso de inscripción de una patente, independientemente del territorio en el cual lo estemos desarrollando, es una explotación inadecuada de las invenciones. El proceso de patente, el proceso de inscripción de una patente no es rápido. Y no es rápido porque involucra la posibilidad de que el dueño de la invención no solamente tenga la oportunidad de proteger en un solo territorio, sino que lo pueda hacer a través de tratados internacionales supletoriamente en otros países a partir de la fecha de su primera inscripción. El tratado del PCT es un tratado de protección de patentes a nivel internacional. Establece que si usted inicia una patente, una inscripción en Costa Rica hoy o una inscripción de patente en Panamá hoy, esa fecha se le va a reservar como derecho de prioridad, así se denomina, derecho de prioridad, durante los próximos 12 meses en terceros, cuartos y quintos países que estén dentro de este tratado internacional. Entonces, efectivamente, durante el proceso de inscripción, que es un proceso lento porque le permite al dueño de la patente inscribir en varios territorios simultáneamente, reservándose la primera fecha, la de hoy, 3 de diciembre, y esta fecha nos va a permitir inscribir hasta dentro de 12 meses en otros terceros países, con esta fecha 3 de diciembre de 2020, guardando la novedad del 3 de diciembre del 2020. Esta explotación
este proceso de inscripción genera que a lo largo de este proceso, que no es corto, que al menos genera entre 14 y 24 meses ese proceso de inscripción, sea que durante ese proceso de inscripción haya una explotación inadecuada, no solamente de mi invención por parte de terceros, sino también por parte de quien pretende proteger. ¿Por qué? Porque como el proceso de inscripción es tan largo, de 12 a 24 meses, es muy probable que ese concepto de novedad, sobre todo, por ejemplo, pensemos ahora que estamos en materia de patentes, como las empresas que están tratando de innovar en las vacunas contra el COVID-19 están corriendo todas simultáneamente en una sola visión: tratar de inmunizar a las personas del COVID-19. Ellas corren para mantener su derecho de prioridad en los territorios que correspondan. Durante ese proceso de inscripción podría haber una explotación inadecuada por parte de otras empresas farmacéuticas, pero podría ser perfectamente que esas 3 grandes casas que hoy sabemos que están produciendo la vacuna contra el COVID-19 hagan dentro de su propia empresa un tratamiento inadecuado que haga nugatorio ese concepto de novedad y que haga nugatorio, o sea, imposible de inscribir finalmente la vacuna para tener esa patente para los próximos 20 años. Entonces, no se trata solamente de buscar un buen abogado, buscar unos buenos peritos que me averigüen si mi patente es nueva o no es nueva. Se trata que durante todo el proceso de inscripción tengamos un equipo de profesionales capacitados en ver la competencia y ver para adentro de nuestras empresas cómo estamos utilizando nuestro objeto de patente para ver que no estemos haciendo un uso inadecuado de la misma y con ello hacer nugatorio finalmente el proceso de inscripción. Porque además de que el proceso de inscripción de una patente es lento y prolongado en el tiempo, podría ser que dentro de 24 o 28 meses, además, el registro donde estamos inscribiendo nos diga que no nos va a dar el certificado de patente porque incumplimos el estado de la técnica, incumplimos la novedad, o dentro de nuestra propia empresa se incumplieron protocolos que atentan contra los 3 requisitos que hace un rato mencioné, que son fundamentales para proteger cualquier objeto de invención. Entonces, obsérvese que no solamente tenemos riesgos antes de proteger la patente, sino durante el proceso de protección de la patente. Y otro gran riesgo es la definición de las reivindicaciones. ¿Qué es una reivindicación? Una reivindicación es fundamentalmente la descripción de para qué estoy haciendo tal cosa. Las empresas que están ahora protegiendo y tratando de innovar en materia de vacunas contra el COVID-19, su primera reivindicación bien escrita tiene que ser que la vacuna es un antídoto que está dirigido a el contagio del COVID-19 en las personas que hayan sido vacunadas con este antídoto. Y hay que describir exactamente cuál es el antídoto, cómo se dispone y que esa es su primera reivindicación. Pero cada patente puede tener 20, 80, 100 reivindicaciones. El orden en que se definan esas reivindicaciones es absolutamente importante. Y para no hablar de productos, les voy a hablar en genérico de una pastilla que sirve para la disfunción eréctil. Esta pastilla, que ya tiene bastante tiempo en el mercado, resulta que no fue reivindicada inicialmente para la disfunción eréctil, fue reivindicada inicialmente para problemas cardíacos. Por eso,
muchas empresas después comenzaron a proteger su composición para la disfunción eréctil. Eso es un buen ejemplo de cómo una definición de las reivindicaciones mal realizada nos genera problemas estratégicos en la forma de protección. Y estoy hablando únicamente durante el proceso de inscripción de una patente. Luego de proteger la patente, vienen otra gran cantidad de riesgos. Y podemos señalar como el siguiente riesgo, la mala elección del territorio donde voy a proteger la invención. Si yo estoy radicada en Panamá o si estoy radicada en Costa Rica, decido que empiezo en el territorio donde yo tengo el laboratorio, donde yo tengo la industria, donde estoy produciendo la invención. ¿Por qué? Porque es más cómodo desde toda perspectiva para todos los operadores de protección de la patente. Pero resulta que probablemente ese territorio no sea el más adecuado para la comercialización de este producto o de este servicio. Entonces, una mala elección de a dónde arranco y a dónde termino de proteger la patente es el riesgo principal que tenemos. Y es un riesgo de doble filo, porque lamentablemente las patentes tienen territorio. Si usted va a proteger en Costa Rica o en Panamá, protege únicamente Costa Rica y Panamá. Ah, pero fíjese que es que yo quiero industrializarla en Estados Unidos. Bueno, perfecto, arranquemos en Costa Rica, pero tenemos que seguir en Estados Unidos. Pero para proteger en Estados Unidos, el único derecho que tengo de haber arrancado en Costa Rica es el derecho a prioridad. Arranqué en Costa Rica el 3 de diciembre de 2020 y dentro de 6 meses voy a invocar este mismo derecho del 3 de diciembre en Estados Unidos, pero tengo que empezar un proceso de inscripción territorial totalmente separados con costos separados. Entonces, normalmente el inventor no piensa que lo protejo en Costa Rica y que voy a tener una protección internacional. La protección internacional se puede realizar, pero es específicamente territorio por territorio y, como les había indicado anteriormente, el periodo de protección se hace a partir de los 12 meses siguientes a la presentación de la primera patente. No solamente para conservar el derecho a prioridad, sino también para que los procesos de inscripción vayan asociados y que se vea que se trate de una única invención y no se esté debilitando el concepto de novedad. Otro riesgo derivado del proceso de inscripción es el vencimiento de plazos para invocar el derecho a prioridad. Si usted no está bien asesorado y resulta que duró 14 meses nada más corrigiendo la forma en la cual usted presentó la patente, y aunque lo consideren que es impensable, pues sucede. Hay despachos de abogados que no saben redactar patentes y que reciben una gran cantidad de solicitudes por parte del Registro de la Propiedad Industrial de que aclare, de que subsane, de que defina, y a veces se van los plazos preconcebidos para invocar el derecho de prioridad, se pierden porque usted no ha terminado ni siquiera de definir cuáles son las reivindicaciones en las cuales efectivamente va a proteger su invención de uso industrial. Entonces, el vencimiento de plazos puede ser totalmente nugatorio la invención que usted está tratando de proteger. Y aunque consideren que 12 meses es suficiente tiempo para poder irse a otros países a proteger, a veces se hace corto. Entonces, el vencimiento de plazos es un tema que hay que manejarlo con una gestión administrativa totalmente estandarizada. O sea, saber qué tiempos y movimientos están totalmente dentro del calendario de la empresa y de todos los colaboradores de la empresa, incluyendo los asesores externos que vayan a estar involucrados en el proceso. Y finalmente, otro de los riesgos derivados de la inscripción de una patente están asociados
con los egos. A veces las empresas están tan decididas que van a seguir con un proceso de patente que no escuchan los consejos de los asesores en el sentido de que, mire, esto no es novedoso, mire, es que este no tiene uso industrial. Fíjese que este tema es una novedad interesante, pero no tiene capacidad inventiva. A eso es lo que le llamamos patentar sin inteligencia financiera. Hay muchos momentos dentro del proceso de inscripción en el cual tenemos alertas significativas para saber si estamos patentando con inteligencia financiera. La primera de ellos es el acercamiento a un despacho de abogados correcto para saber si estamos enfrente de algo novedoso. Ese es el primer filtro. El siguiente filtro es la contratación de peritos especializados en la materia que no sean el inventor, porque el inventor ya tiene una visión propia y le cuesta ver la visión externa del mercado mundial. Entonces, el segundo filtro es conseguir peritos ajenos a la empresa para poder identificar el concepto de novedad, el concepto de uso industrial y la capacidad de invención de lo que queremos proteger. Este perito es el segundo filtro que nos va a decir, es novedoso, sigamos adelante. Y después, dentro del proceso de inscripción, tenemos un perito adicional. Ese perito adicional hay que pagarlo dentro del proceso de inscripción y ese perito normalmente está relacionado con empresas que están acreditadas dentro de los registros de propiedad industrial como especialistas en productos farmacéuticos, especialistas en nanotecnología, especialistas en industria 4.0 de agricultura o de software y demás. Entonces, cualquier tema que nosotros vayamos a proteger, efectivamente, el tercer filtro es el informe pericial que provenga del perito que esté dentro de la propiedad industrial. Si hay un informe pericial de una firma externa que nos diga que hay algo que podría generarnos alertas de que no es novedoso, que no tiene creatividad, que no tiene invención inventiva o que no tiene uso industrial significativo, esa alerta hay que sentarse en una comisión de crisis para analizar si efectivamente se sigue adelante o no. Desatender ese criterio pericial puede significar que una empresa enorme con mucho dinero siga invirtiendo en el proceso de inscripción y 24, 28 meses después de toda la investigación y el desarrollo en este tema de innovación, con millones de dólares invertidos en innovación y desarrollo en una empresa, por ejemplo, farmacéutica, significa que no va a ser protegido por desalentarse, por no prestarle atención a un informe pericial. Entonces, efectivamente, a lo largo del proceso de inscripción, tenemos una serie de alertas que nos determinan si estamos protegiendo con inteligencia financiera. Y a veces es preferible abortar un proyecto de protección de una patente a pesar de la inversión ya realizada en innovación y desarrollo, que no es despreciable, abortar en ese momento que seguir invirtiendo durante 20 meses más cuando al final no nos van a dar la patente. Entonces, observen que en materia de patentes tenemos muchos riesgos en materia de asesoría, en materia de inscripción y sobre todo en materia de estar viendo hacia afuera, de estar viendo en contacto con pruebas periciales, estar viendo qué es lo que hay de innovación y desarrollo en el mundo entero. Entonces, no se trata solamente de inventar, no se trata solamente de buscar un abogado e iniciar el proceso de inscripción. Se trata de hacerlo asertivamente con especialistas, buscando peritos sobre el tema que estamos protegiendo, sobre la invención que estamos protegiendo y sobre todo
sabemos de que hay mucho dinero detrás de la investigación y el desarrollo de todas estas tecnologías. Y quiero decirles que hay, creo que tenemos dentro de los asistentes algunas personas relacionadas con centros educativos universitarios. En los centros educativos universitarios tenemos mucha capacidad de invención y de desarrollo. Tenemos contratos de confidencialidad ya totalmente estipulados, con lo cual digamos que el nivel de protección inicial está. Pero hay legislación que en algunos casos impide que estas universidades que hacen protecciones y que tienen un número significativo de patentes puedan desarrollarlas con terceros. Entonces hay que revisar también la legislación para determinar si una universidad, por ejemplo, pública, si una universidad privada, si una empresa puede tener impedimentos de resorte legal que le implique asociarse con terceros para desarrollar la innovación y el desarrollo. Dentro de la Asamblea Legislativa de Costa Rica tenemos varios proyectos de ley que pretenden, por ejemplo, quitarle trabas al Instituto Tecnológico de Costa Rica, que es uno de los grandes desarrolladores de patentes, pero cuya ley dice que solamente puede desarrollarla por sí mismo. Y a veces las universidades, y sobre todo en estas épocas, las universidades no tienen presupuesto suficiente para poder desarrollar en innovación y desarrollo y necesitan inyectar recursos financieros externos y la ley se los prohíbe. Entonces, cuando estamos hablando de fundaciones, asociaciones, ONGs, hay que fijarse en estos riesgos asociados y que a veces se pierden de vista. Dicho lo anterior, efectivamente, ya hemos visto cómo en materia de patentes hay una gran cantidad de riesgos asociados. Me voy a permitir preguntarle al expositor que cómo quiere al administrador de la conferencia, si cómo quiere las preguntas, si las quiere cuando vamos terminando temas, subtemas, o al final de la presentación, porque ahorita ya terminamos los riesgos asociados con patentes, vamos a empezar los riesgos asociados con marcas y finalmente abordamos el tema de protección de datos, que al creo final, que es un tema súper importante para las empresas financieras. Perdón. Al final. Al final. Perfecto. Sí. Seguimos. En materia de marcas, como ya lo habíamos señalado, la marca, ustedes lo están viendo en esta misma presentación, tenemos 3 marcas que están destacadas arriba y ya me di cuenta que mi marca tiene un problema, porque nuestro anfitrión siempre habló de mi marca como estudio jurídico y no evidenció que mi marca era una RC estudio jurídico. Con solo que una persona no asocie que eso es una RC, ya yo tengo un problema en mi marca. Entonces vean qué interesante cómo sin explicarle a la gente de qué es una marca, efectivamente nos lleva a identificar un producto y un servicio. La marca, y vemos las 3 que tenemos en esta presentación, las marcas asocian una relación psicológica del usuario con el servicio. Ahora viendo la lista de participantes, veo aquí, además de la marca de B-Solution, veo una marca que usa José Manuel Pérez, muy interesante, con un mundito, no sé si es su marca o es algo que utiliza. Por supuesto, la del Grupo Mutual, y estoy viendo algunas otras marcas que están aquí dentro de los participantes. Con el Grupo Mutual, efectivamente, está asociado con solo ver los colores exitosos del rojo y el amarillo, que son colores exitosos. El nombre es una marca mixta porque tiene un nombre denominativo, que es Grupo Mutual. Abajo dice ahorro, crédito e inversión, pero además tiene una figurita en amarillo. Y esta figurita en amarillo nos lleva a pensar de que este Grupo Mutual está relacionado con casitas. Entonces, acerca al corazón del usuario aquella palabra que dice ahorro, crédito e inversión. ¿A qué? A la vivienda. Entonces, efectivamente, vean cómo
cualquier marca está totalmente identificando la parte psicológica del usuario con la parte de consumo. Y por eso las marcas dentro de la propiedad intelectual son tan importantes. A los estudiantes siempre les digo, vamos a hacer un ejercicio, yo les digo una palabra y ustedes me dicen una marca, entonces yo les digo, aquí no vamos a jugar de ello, pero yo les digo esponja, y inmediatamente todos me dicen la misma marca. Y les digo computadora, me dicen 2 o 3 marcas, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque efectivamente la marca tiene una asociación psicológica. Usted puede ser que no compre la marca de esponjas que todo el mundo menciona, porque usted se fue por el precio, pero cuando hablamos de esponjas, todo el mundo sabe de cuál esponja estamos hablando. Y así exactamente con rasuradoras, así exactamente con cualquier cantidad de productos y servicios. Por eso queremos ser exitosos en el mundo de las marcas. Y para ser exitosos en en el uso de las marcas, tenemos que hacer 4 cosas de gestión que son importantes. La gente piensa que para inscribir una marca solo basta con escoger un diseñito bonito y punto. No. Tenemos que gestionar el tema de las marcas. ¿Y cómo gestionamos el tema de las marcas? Primero que todo, sabiendo qué hay en el mercado. Porque la mayor cantidad de los problemas que tienen, en mi caso, mis clientes, es porque no hicieron lo que nosotros denominamos un estudio de anterioridades. O sea, llega el cliente y le dice, ay, yo quiero inscribir un producto de café, y usted me lo inscribe, enséñeme la marca. Y en donde me enseñan la marca y yo les digo, ay, qué pena, pero creo que no se la voy a poder inscribir porque habría que hacerles tales y tales cambios en el diseño. Entonces el cliente inmediatamente dice, no, pero es que a mí me la crió fulanito y es una persona muy capacitada. Sí, claro, es una persona muy capacitada, pero si no hizo un estudio de anterioridades, estamos básicamente incursionando en un mundo que ya existe. Entonces, para hacer mi marca, yo involucré, estudio jurídico es básicamente una denominación que la pueden tener 800 abogados en Costa Rica, pero asociado con el holograma y las 2 siglas es solamente mío. Entonces, el estudio de anterioridades me podría decir que si yo quiero proteger mi marca, que es estudio jurídico, no la voy a poder proteger, porque hay un montón de marcas que están asociadas con las palabras estudio jurídico. Con lo cual, yo tengo que hacer un estudio de anterioridades para marcar una diferencia sonora, visual, gráfica y de otros tipos. Entonces, ¿para qué? Para no acercarme a lo que hay en la competencia. Porque si la competencia tiene efectivamente una marca parecida, voy a empezar a hablar de riesgos, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, lo primero que tengo que hacer para gestionar una marca es hacer el estudio de anterioridades, o sea, ver qué hay en el mercado y decirle, muy atractiva su marca, pero me parece que tenemos que hacer los siguientes cambios. Y por supuesto, los que trabajamos en el mundo de la propiedad industrial, pues obviamente estamos muy cerca de diseñadores gráficos y ya sabemos hacia dónde podemos movernos con los diseños que están identificados por las personas que se acercan a nosotros. La segunda tema que hay que gestionar es hacia dónde va dirigido usted. Porque si usted lo que quiere inscribir es una marca de café o una marca de servicios, yo tengo que inscribírsela en una categoría que está previamente establecida en la clasificación de NISA. Y la clasificación de NISA es un tratado internacional que viene a subdividir todos los productos, todos, la canasta donde usted mete el perro, la botella donde usted guarda el agua, las computadoras, cualquier producto y cualquier servicio están categorizados en la clasificación de NISA. Una mala asesoría en la clasificación de NISA podría ser que usted pierda plata, tiempo y protección. Porque resulta que además la gente piensa que una marca es lo mismo, una marca comercial es lo mismo que un rótulo. Entonces, no, mire, yo tengo protegido el nombre de mi rótulo. Yo me llamo Tres Patitos y mi empresa que tiene un rótulo que se llama Tres Patitos es el que está protegido.
pero resulta que no tiene una marca, ni de productos ni de servicios. Entonces, la clasificación de NISA es un tema relevante porque a veces no hay que estar protegido en una clasificación. A veces hay que protegerse en distintas clasificaciones, no solamente para proteger nuestro producto, sino para protegerlo defensivamente. O sea, yo voy a vender café y solamente voy a vender café, pero resulta que de repente, dentro de unos años, mis hijos quieran hacer del café que yo estoy produciendo, quieran hacer un refresco de café o quieran hacer otro producto y entonces resulta que café, bebida, café, es totalmente una clasificación distinta a una gaseosa de café o a un shot de café, porque aunque ustedes no lo crean, ya hay shot de café que son energizantes. Estos shots, que ya también protegí uno, que ya sale en el mercado próximamente, son clasificaciones totalmente distintas. Entonces, la clasificación de NISA es una de las gestiones más importantes que hay que realizar porque vamos a ver los efectos que genera. Y por supuesto, cuando ya empezamos el proceso de inscripción, no solamente vimos qué es lo que hay en el mercado, en qué clasificación la voy a meter, sino que además procedo a hacer la inscripción, vienen otras gestiones que hay que realizar. Si terceros se oponen o terceros apelan. Y de eso vamos a hablar en los riesgos asociados. Y finalmente, dentro de la gestión, tenemos que tener muy claro de que la marca no solo se protege a través de una inscripción marcaria con la clasificación de NISA, sino que las marcas se protegen a través de lo que se llama vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica está compuesta de grandes áreas. La vigilancia tecnológica es tener a alguien de la empresa viendo todos los días los boletines oficiales en los cuales se publican todas las inscripciones de marcas, porque puede ser que yo la tenga protegida, pero que hoy esté protegiéndose una marca muy parecida, que esté empezando el proceso de inscripción. Pero también la vigilancia tecnológica nos puede llevar a ver qué es lo que está haciendo la competencia, cómo lo está haciendo la competencia, cómo están utilizando los comerciales. Entonces, efectivamente, no se trata solamente de inscribir una marca y inscribirla correctamente, se trata además de tener servicios de vigilancia tecnológica. Vamos a ver. Muy bien. Estos 4 elementos que acabamos de ver nos generan riesgos importantes en el mercado de las marcas y de las marcas inscritas, porque, ojo, más adelante vamos a hablar que hay un mercado gris de marcas no inscritas y no es una suma despreciable de las marcas que están en el mundo comercial sin inscribirse, pero que tienen posicionamiento psicológico dentro del consumidor de productos y de servicios. Ok, ¿cuáles son los riesgos derivados de una marca inscrita? Primero que todo, el uso que le van a hacer, el uso de terceros con marca no inscrita. Yo tengo mi marca de RC, Estudio Jurídico, pero yo simultáneamente tengo que tener un monitoreo del mercado. Y resulta que el monitoreo tiene que hacerse no aleatoriamente, el monitoreo se tiene que hacer científicamente. Entonces, ¿qué me va a interesar a mí? Hacer un monitoreo de mi marca RC Estudio Jurídico relacionado con los servicios que yo ofrezco. Pero resulta que eso se hace estratégicamente con un monitoreo que se paga, que se verifica qué es lo que está haciendo la competencia, cómo está utilizando la competencia, las marcas y el posicionamiento. Y no solamente en el uso de marcas, sino también en comerciales. Porque a veces hay comerciales que usan signos bastante parecidos, que no están protegidos, pero que se parecen al nuestro. Entonces, no solamente de marcas propiamente dichas, sino de diseños dentro del mundo de la televisión que pueda hacer asociaciones indebidas de nuestra marca. Pero esas son
por ejemplo, monitoreo tecnológico estratégico. Y resulta que usted va a tomar café a un lugar y resulta que se encontró que el dueño de esa cafetería tiene una marquita para algo totalmente distinto a producto, a un servicio de estudio jurídico de abogados que tiene una R y una C súper parecida. Entonces están en clasificación distinta, pero podría ser que una marca no inscrita me esté atentando en un mercado distinto, en una clasificación de NISA, me esté mal versando. ¿Por qué? Porque podría ser que digan, mira, y Rocío Cerda se metió ahora en una cafetería, y mira, y es el mismo logo y demás, solo que no dice estudio jurídico. Entonces Rocío Cerdas además resulta que de abogada está con una cafetería, pero resulta que la cafetería da un pésimo servicio, o un servicio muy caro, o un servicio que aunque sea bueno, es una calidad que yo no quiero proyectar, que no quiero asociar a mi marca. Entonces vean que el uso de terceros asociados con mi marca no solamente está relacionado con una marca inscrita o no inscrita, sino con mi marca en un mercado que podría ser de marcas no inscritas o de monitoreo de música, monitoreo de radio, monitoreo de comerciales en televisión, y esos riesgos hay que bajarlos, sobre todo en materia de marcas relacionadas con servicios financieros, marcas relacionadas con servicios que están dirigidos a servicios financieros, propiamente dicho. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque aparecen empresas inescrupulosas que pretenden utilizar logos, emblemas, eslogans que puedan asociar a su empresa con la marca de ellos. Entonces, el uso de terceros con marca no inscrita es el riesgo más importante en el mundo de las marcas. Por supuesto, la inscripción de terceros, que es lo que les decía hace un rato que se hace con el watching. El watching es una vigilancia tecnológica de alertas tecnológicas, de alertas que se realizan en empresas que se dedican a revisar todos los días, o un trabajador suyo, un colaborador suyo que usted tenga. Usted tiene que revisarme todos los días la Gaceta para verificar que lo que se está tratando de inscribir en este momento no se acerque ni en la clasificación de NISA, ni visual, ni gramaticalmente, ni fonéticamente a la marca que ya yo tengo protegida. ¿Por qué? Porque las inscripciones de terceros pueden generar lo que hace un rato vimos, que es, perdónenme, que es, ya me perdí, que es básicamente las oposiciones y las apelaciones. ¿Qué es una oposición? Es el derecho que tiene el dueño de una marca de oponerse que un tercero inscriba una marca porque se parece a la mía o porque invade mi mercado. Entonces, ¿para qué sirve el watching o las alertas tecnológicas? Para evitar que terceros inscriban marcas nuevas que estén relacionadas con la protección mía. Si usted no tiene un colaborador en su empresa dedicado a revisar la Gaceta, todas las marcas que se inscriben diariamente, que proponen la inscripción en el Registro Nacional, usted tiene que contratar un watching tecnológico, porque de lo contrario usted no sabe cómo está el mercado marcario en este momento. Y teniendo usted estas alertas, usted puede presentar una oposición o una apelación de la inscripción marcaria. Por supuesto, el riesgo más grande en materia de marcas son los problemas de observancia. ¿Qué son los problemas de observancia? Los problemas de observancia son aquellos que violentan nuestras marcas. Entonces, ahora con las marcas que ya vi que están acá, que tienen ustedes como logo de su participación en esta presentación, tienen que cuidar que terceros hagan uso inadecuado de sus marcas. ¿Por qué? Porque esos son problemas de observancia. Pero además, si esos problemas de observancia generan
en materia de productos, falsificaciones y demás, ahí tenemos un problema aún más grande. Y estamos hablando de todo lo que es la falsificación y los productos en el mercado de mercado gris. Entonces, cuando tenemos una marca reconocida de productos o bien de servicios y hay un tercero que está haciendo problemas de falsificación o de uso de nuestras marcas, eso es un problema que no solamente daña la imagen empresarial que tenemos, sino que nos puede llevar a problemas judiciales posteriores. Si usted no logra desligarse de empresas que utilicen su marca de manera inadecuada, usted puede ser co-demandado por usos inadecuados de su marca en productos y servicios. Entonces, este riesgo es un riesgo muy grande que hay que cuidar después de proteger la marca. Vean que tenemos problemas al proteger la marca, tenemos problemas a partir de que ya tenemos una marca protegida, pero los problemas más grandes nacen a partir de que su marca ya está inscrita. Y no necesariamente por el uso que usted le dé en el mercado, sino por el uso que terceros le dan en el mercado. Pero bien podría ser que si usted no ha hecho una campaña de cultura de innovación y desarrollo dentro de sus colaboradores, podría ser que algunos de los productos que usted esté produciendo en su empresa lo produzca un colaborador en un mercado gris que le daña su imagen y que además, al ser un colaborador suyo, podría involucrar un proceso de tipo judicial que le lleve a tener daño de imagen y, por supuesto, las consecuencias de tener un proceso judicial incubado en las instancias jurisdiccionales. Y resulta que, aunque la gente piense que las marcas no se pierden, las marcas sí se pierden. Y se pierden por el transcurso del tiempo, pero también se pierden por la falta de uso. Yo siempre le cuento a mis estudiantes de que hace muchísimos años había un abogado que ya cuando yo era estudiante de Derecho ya era un viejito, pero él había viajado mucho y conoció las marcas notoriamente conocidas y llegó y las inscribió todas en Costa Rica. Y cuando esas marcas llegaron al mercado costarricense, resulta que ya estaban inscritas. Entonces, este abogado pretendía vendérselas por sumas que en aquel momento, ahora son risorias, pero en aquel momento eran sumas importantes. Entonces, eso se canceló con una modificación a la ley de que la marca tiene que tener uso. O sea, si usted inscribe una marca, usted no la puede tener como la tenía este abogado viejito, que las tenía guardaditas para después cobrárselas a las empresas cuando llegaran al mercado nacional. Eso ya es prohibido. Entonces, usted la marca la tiene que utilizar y tiene que demostrar que la usa, porque si no, cualquier tercero que conozca su marca, la quiera y para efectos de poder inscribir tiene que cancelar la suya, usted tiene que tener notables demostraciones y pruebas de que usted está utilizando la marca, ya sea de productos o de servicios. Entonces, como pueden ver de simple vista, los riesgos derivados de una marca inscrita no son nada despreciables. Y la gente se contenta con decirle al abogado que le inscribió la marca y ahí se acabó el tema. No, la protección de la marca arranca antes de protegerla y una vez inscrita, la marca hay que darle seguimiento, no solamente del uso propio dentro de la empresa, sino del uso de terceros y de la competencia misma, porque la competencia misma a veces es bastante abusiva. Entonces, recuerden, las marcas podrían ser que se violen fragmentariamente. ¿Qué quiere decir fragmentariamente? Que a Grupo Mutual no le roben la denominación Grupo Mutual, pero le roben la casita. Le roben la casita amarilla con un fondo rojo. Entonces tenemos que tener colaboradores dentro de nuestra empresa que se dedique a ese tipo de monitoreo.
Y, por supuesto, todos los colaboradores con una cultura de innovación pendientes de que en el mundo del entretenimiento no hayan cosas que puedan perjudicar la imagen de nuestras empresas. Muy bien. Hay riesgos de marcas no inscritas. ¿Por qué marcas no inscritas me generan riesgos a mí, que soy el dueño de una marca inscrita? Porque si una marca no inscrita que se parece a la mía llega y hace abusos en el comercio, yo podría estar solidariamente involucrada con esos usos de terceros. Entonces, al estar solidariamente involucrado con esa empresa que tiene diseños parecidos y bastante semejantes a los míos, en la misma línea de servicios o de productos que yo inscribí mi marca, yo podría verme afectado con demandas y a veces con daños y con el pago de daños y perjuicios. Entonces, efectivamente, el uso de marcas no inscritas también hay que monitorearlas y también me pueden crear problemas a mí que soy el titular de una marca ya inscrita. Entonces, efectivamente, vemos que no solamente tenemos riesgos derivados de mi propia marca, sino la de las marcas no inscritas en el comercio. Esto nos lleva a concluir que efectivamente el monitoreo tecnológico es un tema que no puede pasar desapercibido en cualquier empresa de productos y servicios que quiera proteger adecuadamente su marca. Muy bien, ahora bien, vamos a pasar a un tercer tema que es totalmente distinto. Habíamos dicho hace un ratito de que el mundo de la propiedad intelectual estaba formada por propiedad industrial y por derechos de autor, que nosotros nos íbamos a concretar en patentes y marcas porque son las partes más utilizadas dentro del segmento de las personas. No, pero como a veces le avisan de rápido que... Ah, no. Patentes y marcas efectivamente son los temas que más utilizan las empresas que hoy están escuchándonos. Pero hay un tema que no está propiamente dentro de la propiedad industrial que hoy vamos a abordar, pero es un tema de gran relevancia y es el tema de protección de datos. ¿Por qué decidimos involucrar el tema de protección de datos en esta conferencia Propiedad Intelectual? Porque todos ustedes que están haciendo innovación y desarrollo, que están haciendo aportes a la economía nacional, están usando datos personales. Entonces, ¿qué es la protección de datos personales? Primero que todo, tenemos que decir que la protección de datos personales está relacionada fundamentalmente con la gestión de cualquier dato que identifique a una persona física o jurídica. Y estoy segura, absolutamente segura, que todas las empresas que ustedes representan gestionan datos personales, ya sea porque tienen números telefónicos, ya sea porque tiene correos electrónicos, ya sea porque tiene mercadeo en correos, a través de correos telefónicos y WhatsApp. Y vamos más allá. Hay empresas financieras que tienen la protección de datos manejada como Dios quiere, no como la ley dice. Entonces, aquí decidimos que íbamos a agregar el tema de protección de datos porque es un tema que está
totalmente relacionada con las empresas que hacen innovación y desarrollo, las empresas que están tratando de sacar adelante a Costa Rica de estos problemas económicos que tenemos. Entonces, cuando hablamos de protección de datos, yo quisiera decirles que, en primera instancia, que protección de datos hay que llegar a una clasificación. ¿Cuáles son los datos personales? Todos los que identifiquen a una persona física o a una persona jurídica. En eso estamos claros. La ley que protege esto, que es la ley 8968, determina desde el año 2011, no es una ley nueva, es una ley que ya tiene sus añitos. La ley establece de que los datos personales se clasifican en 4 secciones. Datos sensibles. ¿Qué son los datos sensibles? Todos aquellos que vienen a revelar un origen racial, una opinión política, una opinión personal, una convicción religiosa, espiritual, filosófica, los datos relacionados con su salud o con su orientación sexual. Esos son datos sensibles. La segunda gran categoría de datos son los de acceso restringido, o sea, aquellos que forman parte de registros que están con acceso al público, pero por ser de interés solo del dueño, no están abiertos al público, sino están únicamente abiertos al dueño de los datos y a la administración pública. Recordemos que la administración pública tiene potestades de imperio y la administración pública tiene un principio que dice principio de legalidad. La ley faculta a las instituciones públicas a hacer lo que la ley le permite. Entonces, algunas instituciones tienen autorización para guardar datos que son de acceso restringido. Por ejemplo, las sentencias judiciales. Entonces, el registro de delincuentes o de antecedentes penales es un registro de acceso restringido que solamente pueden utilizar el dueño o las autoridades judiciales cuando lo solicita un juez. La otra clase de datos personales son los de uso irrestricto. ¿Cuáles son los datos de uso irrestricto? Son todos aquellos que están accesibles públicamente. Su estado civil, los hijos que tienen, las propiedades que tienen. Ahora el registro de accionistas nos obligó hasta que las sociedades que se llamaban sociedades anónimas ya no son anónimas, porque ya tenemos que inscribir los accionistas en el Banco Central de Costa Rica. Entonces son registros que son de acceso totalmente irrestricto. Entonces, esas son la tercera categoría de bases de datos. Y la cuarta categoría de bases de datos son los datos de comportamiento crediticio, que creo que son de mucha importancia para algunos de nuestros oyentes. Entonces, tenemos que efectivamente nosotros, afortunadamente, al tener esta ley que permite que se protejan los datos personales, estos datos personales nos obligan como empresa a saber cuáles son los datos que estamos manejando. ¿Por qué es importante saber cuáles datos manejamos? Porque normalmente las empresas piensan que mientras más datos tenga del cliente, mejor. Y esa es la gran equivocación que existe. Y es lo que genera más riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar nuestras bases de datos? Primero, identificando cuáles son los datos que manejo. Entonces, si yo soy una empresa de crédito, yo sé cuáles son los datos que tengo que manejar. Y además, identifico las personas, los datos de contacto, su comportamiento financiero. Pero si yo soy igual que si soy una empresa que vendo a pagos, lo mismo. Pero si yo soy una empresa de servicios, lo que me va a interesar es cómo localizar a la persona. Entonces,
¿Para qué voy a tener más datos que los de localización si efectivamente eso más bien me va a generar más riesgos? Entonces, primero que todo, tenemos que identificar cuáles son los datos que manejamos y cuál es la categoría que la ley de protección de datos personales me obliga a darle a esa base de datos. Además, igual en todos los casos, aunque sea una base de datos manual que yo tenga o que la tenga en el teléfono celular, que yo tenga mi teléfono celular y aquí todos tenemos una base de datos. Esa base de datos me lleva a mí a decir de que yo tengo el teléfono y el correo electrónico o los teléfonos y el correo electrónico de todos mis clientes. Eso es una base de datos. Es una base de datos automática, no tan sofisticada, pero en todos los casos yo tengo que tener el consentimiento informado de esas personas. Vean que hasta el acceso a WhatsApp, cuando usted lo incluye en un WhatsApp que usted no sabe quién es, usted inmediatamente tiene la oportunidad de salirse de ese WhatsApp. El consentimiento informado es la autorización que da el dueño de los datos, dato telefónico, datos financieros, datos de comportamiento crediticio, etcétera, que da para que una empresa pueda tener sus datos. Datos tan sencillos como recibir correos electrónicos, como recibir ofertas de noviembre, del día de las rebajas, como recibir correos electrónicos semanales o diarios de periódicos de noticias. Si usted no ha dado el consentimiento informado, ahí hay una violación a esa base de datos que usted maneje. Entonces, si usted es un despacho de servicios, usted tiene una base de datos a la cual le ofrece los servicios y usted tiene que saber que para tener esa base de datos tiene que tener la autorización de ese titular. Muy pequeñito, cuando usted recibe un correo electrónico muy pequeñito, abajo normalmente van a ver una opción que dice darse de baja. Mientras más pequeñita, eso no es ni siquiera una letra 8, eso debe ser una letra -8. Mientras más chiquitita la ponen, la gente piensa que es menos probable que el suscriptor de sus servicios se cancele sus servicios. Resulta que mientras más chiquitita sea la letra de opción que usted le da al titular de ese correo electrónico o de esa información que usted remite o de ese WhatsApp, usted más probabilidades tiene de tener problemas. ¿Por qué? Porque el consentimiento informado es la autorización que cada persona le da para recibir información y para manejar sus datos personales. Efectivamente, tenemos de que no es probable y ni es posible de que efectivamente una persona pueda utilizar, una empresa puede utilizar datos de alguien que no corresponden a los fines a los cuales fueron recolectados. Entonces, lo primero que tenemos que tener es qué datos tengo. Lo segundo es el consentimiento informado. Lo tercero es básicamente para qué fin fueron recolectados esos datos. Entonces, si usted lo que tiene es una empresa de educación, usted recolecta los datos para establecer notas, para establecer un récord crediticio de cómo pagan los estudiantes sus cursos, y esa es la finalidad. Si usted lo que tiene es una empresa de venta a pagos, usted lo que tiene son los datos personales de sus clientes para ver el récord crediticio, cómo paga, cómo le recuerda los pagos y cómo se acerca a ellos en momentos en los cuales hay atrasos. Esa es la finalidad. Si los datos se manejan con esa finalidad y con el consentimiento informado, no hay ningún problema. Ahora vamos a ver cuáles son los riesgos asociados a no tener el consentimiento y a no tener la finalidad dada. Y finalmente hay dos cosas importantes de cómo se gestiona la protección de datos. Es la creación de una política empresarial para que los colaboradores sepan que los datos que se manejan de todo cliente tienen que ser datos actuales, veraces, exactos y adecuados al fin. Perdón. Esta política empresarial está en la ley.
y la ley obliga a que hay que tenerla. El no tenerla va a significar riesgos asociados. Hay que capacitar al personal porque en materia de protección de datos, los grandes riesgos devienen de no tener en el mismo mood, en la misma modalidad y coherencia de manejo de datos a los colaboradores que son los que finalmente tienen el contacto con el cliente. Si usted no capacita al personal y no le dice qué datos debe manejar y no que recolecte lo que quiera, si usted no capacita al personal y usted no le dice que los datos tienen que ser exactos, veraces y actuales, y si usted no capacita al personal para que sepa reaccionar cuando un cliente le dice que le dé de baja o cuando un cliente le dice que los datos son inexactos y que tiene que modificarlos, y ese personal suyo, ese colaborador suyo no reacciona de acuerdo a los plazos que establece la ley, usted va a estar en grandes problemas. Y grandes problemas que los vamos a ver ahora. Entonces, la capacitación al personal es un tema de suma importancia, igual que lo vimos en materia de innovación y desarrollo, pero aquí es aún más importante. ¿Por qué? Porque quienes manejan los datos personales no es usted dueño de la empresa, es su colaborador. Y si el colaborador no tiene una capacitación adecuada, puede pensar que si cometió un error, mejor tapa el error y no cuenta nada. No, la capacitación significa que efectivamente hay que capacitar al personal para decirle, el mínimo error usted me tiene que contar, porque yo no me voy a enojar, nosotros tenemos que reaccionar como empresa. Si el colaborador tapa los errores de gestión, los riesgos para su empresa son riesgos peores y aún no peores, pueden ser riesgos irreversibles. El otro tema que es importante en protección de datos, ya dijimos que era un tema de capacitación al personal, tener una política de protección de datos y saber qué datos voy a manejar, sino también es que esa base de datos, por más pequeña que sea, usted la tiene que tener inscrita en la PRODHAB. La PRODHAB es la Agencia de Protección de Datos Personales. Esa agencia existe y si usted no tiene inscrita su base de datos y si usted no paga anualmente un canon que establece la ley, usted va a estar en graves problemas. ¿Por qué? Porque en el momento, ahora el Estado quiere sacar plata a todo lado y la ley faculta que si usted no tiene esa base de datos inscrita, usted se puede ver en grandes problemas de tipo económico por las sanciones que vamos a ver. Entonces, tener una política empresarial, capacitar al personal que maneja la base de datos, tener el consentimiento informado, siempre, siempre, siempre. Y además, inscribir la base de datos y pagar el canon anual que establece la ley, que es de $200 anual, pero además, si usted va a vender un dato, 2 datos o 3 datos a cualquier otra empresa que no sea la suya, usted por cada dato que venda, usted tiene que pagar un canon a la Agencia de Protección de Datos Personales, a la PRODHAB. Y si usted no paga ese canon y la agencia se da cuenta, usted tiene problemas económicos mayores. Hay que gestionarla con autorizaciones internas, saber cómo se manejan las crisis. ¿Por qué? Una típica crisis de un registro de protección de datos, se los voy a poner en el extremo mayor, es lo que pasó en los Panama Papers. Los Panama Papers eran bases de datos de varias empresas que tenían conexiones entre sí, que tuvieron problemas de vulnerabilidad informática, fueron accesadas y el resto de la historia ustedes la conocen. La forma en que se manejó esos registros de bases de datos fue la más inadecuada, no solamente para las empresas involucradas, sino para los usuarios que tenían servicios con esas empresas.
Entonces ya ustedes vieron los exministros que en Panamá tenían una empresita que recibía pagos por servicios en Panamá. Exministros costarricenses que tenían una empresita en Panamá y que recibían pagos por servicios profesionales en Panamá. Eso no es un delito. Y sin embargo, la imagen de esas personas fue totalmente vulnerada porque las bases de datos se vieron violentadas, y aquí hay un tema de una crisis mayor. Este ejemplo es de una crisis mayor, pero todas sus empresas pueden tener crisis que les generen riesgos, y riesgos nada despreciables. Entonces, ¿cómo se gestiona una base de datos? Alineando colaboradores, inscribiendo política de protección de datos, inscribiendo las bases de datos y teniendo una comisión de crisis empresarial o de la institución, de donde sea, que maneje una base de datos. Porque una vulneración a una base de datos, por más pequeña que sea, por ejemplo, una empresa que pasa mucho, una empresa protectora de datos, que no vamos a hablar de nombres, porque ustedes saben que ustedes recurren, para dar un crédito, ustedes recurren a empresas protectoras de datos, y resulta que esas empresas protectoras de datos no tienen las 3 características que hace un ratito vimos, que eran que las bases de datos tienen que ser actuales, veraces, exactas y adecuadas al fin. Resulta que esas protectoras de datos le dicen que fulanito de tal está en la categoría Z, por decir, la peor categoría en el sistema crediticio nacional. Y resulta que eso fue entre el 2015 y el 2017, que la persona se quedó sin trabajo. Después no solamente honró las deudas, sino que se ha venido haciendo un comportamiento crediticio adecuado. Entonces vean que al tener bases de datos inexactas, ahí podemos tener una crisis, una pequeña crisis que se modifica, que se puede solucionar con una sencilla modificación. Pero si no tenemos alineado al personal, podemos tener grandes consecuencias que ya las vamos a ver. La primera consecuencia son las sanciones. Las sanciones hay de múltiples maneras, y las sanciones todas son judiciales y pecuniarias. O sea, que su empresa, por no haber gestionado bien su base de datos, se podría ver involucrada en procesos judiciales y administrativos y en el pago de multas y eventualmente de daños y perjuicios por no haber manejado adecuadamente su base de datos, por más chiquita que sea. Usted es un empresario pequeñito que tiene una base de datos de 300 clientes, igual tiene que cumplir con todo lo que hemos hablado. La primera violación es al principio de autodeterminación informativa. Eso quiere decir que usted no cuenta con la autorización de cada persona que usted tiene dentro de su base de datos. Dijimos, las bases de datos pueden ser de distinta naturaleza. Con solo que esa base de datos identifique a una persona física o jurídica, usted tiene datos personales. Si usted a esa empresa jurídica o a esa persona física no le pidió el consentimiento, usted está violando el principio de autodeterminación informativa. Y la primera sanción es una violación por ese hecho. La segunda sanción que le puede imponer la Agencia de Protección de Datos es por no tener política empresarial. Usted va a decir, ¿pero qué es la política empresarial? Bueno, para eso podemos hacer otra conferencia, porque la política empresarial es un tema que se las trae y es un tema en el cual no solamente es redactar la que hizo la competencia, sino hacerla adecuada a los fines que tenemos y hacerla adecuada a la ley. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente las empresas para no pagar las políticas empresariales? Se copian la que tiene Microsoft en línea, se copia la que tiene una empresa en México. Eso no es así, eso no se puede hacer así. Si las políticas empresariales en manejo de datos personales no son las que establece nuestra ley, usted puede ser sancionado
no solamente administrativamente con multas, sino con el ejercicio de una cuestión judicial. Otra sanción se refiere a la violación de datos de derechos de rectificación, modificación, revocación o eliminación. Y es que la parte más, la más chiquitita del manejo de una base de datos es esto, es que usted tiene que tener la base de datos exacta, veraz y actual. Si usted eso no lo maneja, el usuario o el dueño de esos derechos le puede pedir a usted una rectificación, una modificación, que lo saque del sistema, eso se llama revocación, o una eliminación de datos. Hace un rato les decía que el colaborador de su empresa es el que se va a dedicar a la base de datos. Si el colaborador de la empresa recibe una llamada telefónica donde alguien le dice, mire, efectivamente yo en el 2015 yo era una persona que me quedé sin trabajo y que tengo un régimen crediticio, en esa época tuve un régimen crediticio fatal, pero ya eso se arregló y yo ahora en el sistema financiero yo estoy mejor categorizado, yo necesito que usted me arregle eso. Si el colaborador recibió la llamada, lo apuntó y no lo gestionó, la ley castiga a la empresa porque la ley establece periodos cortísimos de 3 o 4 días para que usted haga esas rectificaciones o modificaciones. Si un usuario de derechos de estas bases de datos, dueño de estos datos personales, decide acusarlo a usted ante la Agencia de Protección de Datos o ante una instancia judicial, las sanciones no son nada pequeñas, son sanciones que a veces llegan hasta el 4% del revenue de su empresa. Entonces, vamos a ver que hay tipos distintos de sanciones. Y por supuesto, tenemos sanciones derivadas de inspecciones administrativas de oficio o por denuncia. Entonces, el enemigo o la competencia suya decide que se dio cuenta de que usted no tiene ni política empresarial ni que usted tiene la base de datos inscrita y lo denuncia. Entonces llega la Agencia de Protección de Datos, le hace una inspección y le pone una sanción gravísima. ¿Cómo son las sanciones? Las sanciones son de muchas maneras y como he hablado tanto y creo que me he pasado tiempo, voy a pasar directamente a cómo son las sanciones, que es lo que les debe interesar a ustedes. No vamos a hablar de dinero. ¿Por qué? Porque las multas y los tipos de y las sanciones económicas y pecuniarias dependen si la falta es leve, grave o gravísima. Ya les dije que recolectar mal los datos o vulnerarlos, o sea, que se los vulneren, es una falta leve. Que usted puso que era una persona de mal crédito y entonces ya nadie le da un crédito a ese pobre fulano, eso es una falta leve, pero que sea una falta leve no significa que la sanción que le impone el PROHAB sea una sanción económica fuerte. Y vean que estamos hablando de sanciones administrativas. Si usted incumple una sanción administrativa, se tiene que ir a pelear a un contencioso administrativo. Y además al pago de daños y perjuicios. O sea, que estamos hablando de pagos segmentados. Primero en sede administrativa y eventualmente en la vía judicial. Las sanciones graves están relacionadas con no tener la autorización informada de cualquiera de las personas que usted tiene en esa base de datos. O transferir datos no autorizados. Usted se asoció con un cliente en Panamá y usted le pasa la lista de sus clientes en Costa Rica. Si usted no tiene el consentimiento del cliente, usted está cometiendo una falta grave. Negar derechos de verificación de calidad de datos. Si yo soy una usuaria de cualquiera de los bancos del sistema financiero nacional y yo le pido que yo quiero verificar la calidad de los datos que ellos manejan míos y me niegan eso, eso es una falta grave. Y por supuesto, la imposibilidad de que la empresa cambie, rectifique, modifique o revoque la calidad de los datos que maneja en sus bases de datos en el tiempo que establece la ley es una falta grave. Finalmente, es una falta gravísima no estar inscrito ante la PRODAB
en la recolección de datos sensibles, la recolección de datos con engaños, revelar información, proporcionar información falsa, transferir bases de datos a terceros sin autorización del titular. Entonces, la pregunta usual es ¿de cuánto es la sanción por no tener la base de datos inscrita? Vean que no tener la base de datos inscrita ante la PROAP es una falta gravísima. Dependerá de la cantidad de usuarios y de datos personales que usted tiene. Por eso hace un rato yo les dije, las empresas piensan que mientras más datos tenga de su cliente, mejor está. No, mientras más datos usted tenga de su cliente, más riesgos tiene. Porque si además usted no inscribió su base de datos ante la agencia, usted va a tenerse. Entonces no vamos a hablar de sanciones de tipo económico, sino de tipo de faltas. Y quisiera terminar esta presentación no solamente agradeciéndoles a ustedes la paciencia que tuvieron, porque hablé más de la cuenta y eso suele suceder en mi vida, sino que además decirles que estoy en la mejor disposición de aclararles cualquier duda que venga sobre 3 temas, 2 relacionados con propiedad intelectual y otro asociado al tema de datos personales, pero que todos son riesgos que están relacionados con innovación y desarrollo. Así que quedo en la apertura de que ustedes hagan las preguntas que consideren o los comentarios que ustedes consideren importantes. Quedo atenta.